En el siguiente video mostraremos cómo personalizar un elemento de Android List View, que nos tendrá que quedar de la siguiente manera. Como podemos observar, tenemos una lista de contactos que contiene de título nombre y de subtítulo el número telefónico. Adicional a esto, tendremos que al seleccionar un ítem de la lista nos mostrará un menú contextual con la opción de realizar una llamada al contacto seleccionado. Entonces, para realizar estas operaciones, en nuestro código tenemos lo siguiente. Tenemos una lista, tenemos 5 archivos. Tenemos 2 archivos XML y 3 archivos .java. En el primer archivo XML lo que creamos es prácticamente cómo va a estar estructurado cada ítem de nuestra lista. Tenemos para el título y para el subtítulo, prácticamente 2 text view. Como podemos ver, el text view, el título, el tamaño del texto va a ser mayor al subtítulo. En el siguiente archivo de los ítems es prácticamente la list view que se va a presentar en la interfaz con la lista de contactos ya cargados. En el archivo .java, creamos un archivo .java para poder mostrar los elementos que queremos que se visualicen en la list view. Tenemos entonces un contacto que tiene sus atributos propios, nombre y teléfono. Entonces tenemos en este código lo que tenemos es 2 constructores, uno sin parámetros y otros con parámetros, y los getters y setters que no hace falta explicación. Entonces en el siguiente, como sabemos, para llenar una list view necesitamos un adapter. Es el elemento que nos permitirá llenar los elementos, los ítems de la list view. Entonces, como tenemos que personalizarlo, tenemos una clase item contacto adapter que está heredada de base adapter. Los métodos que vemos a continuación son los métodos de la clase abstracta, pero el método más importante es el public view get view, que es este método nos va a permitir prácticamente llenar la list view con los ítems que deseemos. Entonces tenemos una view que era prácticamente mostrar cada ítem. Lo instanciamos y entonces tenemos otro elemento aquí, el layout inflater, que hará este elemento coger un recurso XML, en este caso lista contacto, que lo habíamos explicado, este XML, y lo mostrará en la interfaz para que se pueda trabajar. Entonces, a continuación, lo que, como dijimos, este método es el que irá llenando la list view con los elementos que deseemos. Entonces tenemos 2 elementos, el nombre, tenemos el text view donde se va a mostrar el nombre, y el otro text view donde se va a mostrar el teléfono. Ya, entonces esto es lo que hace la clase item contacto adapter, que con esta clase nos permitirá llenar los ítems en nuestra list view. Por último, tenemos la activity, en donde se mostrará nuestra interfaz. Entonces lo que tenemos aquí es en el onCreate tenemos la list view que está en la interfaz. Creamos una lista de contacto, un array list de los ítems del contacto, y tenemos aquí un método que es obtener contacto, que está implementado aquí en esta parte. Array list item contacto, tenemos obtener contactos. Lo que hacemos es instanciar un array list, creamos esta lista y añadimos 3 contactos con el nombre y el teléfono. Entonces, siguiendo con la explicación, tenemos item contacto adapter, como dijimos, para llenar una list view. Lo que la list view le añadimos es un adapter. Entonces aquí a la list view que tenemos le ponemos .setAdapter, el adapter que hemos creado con los ítems contacto que habíamos hecho, que lo habíamos explicado en item contacto adapter. ¿Ya? Esta otra porción de código, register for context menu, es muy importante, ya que nos va a permitir abrir el menú contextual. Entonces, hasta aquí es todo lo que hemos visto para poder crear, personalizar una list view. El siguiente paso va a ser
crear el menú contextual para que nos permita realizar la llamada telefónica al contacto seleccionado. Entonces, para esto lo que hacemos es implementar el método de la clase abstracta activity, que es el onCreateContextMenu. Entonces, como título va a tener llamar y vamos a tener una opción que dice llamar. Entonces, esto sería para crear el menú contextual. Ahora, para ejecutar uno de los menús. Entonces, como tenemos solamente un menú, estamos aquí. Si el título es llamar, se va a ejecutar lo siguiente. Para esto, entonces, se realiza con los intents. Tenemos intents, new intents. Entonces, hacemos esto con esta porción de código, nos permitirá ver la interfaz para realizar la llamada telefónica como se conoce en un teléfono normal. El siguiente parámetro del intent va a ser el URI.parse. Esto es muy importante. Esto es el comando completo para poder realizar la llamada telefónica. Tel, dos puntos y el número. El número estamos obteniendo de la lista de contactos, estamos obteniendo en la siguiente línea de código. El número va a ser igual a items contacto de la array list. Obtenemos la posición y obtenemos el teléfono. Ya, eso sería todo en cuanto a la implementación del código para nuestro proyecto que ha sido encomendado. Entonces lo siguiente que haremos será ejecutar el programa. Entonces vamos al proyecto My Contacts y ejecutamos nuestro programa. Esperamos que se cargue. Como vemos a continuación, nuestro contacto no se carga. Entonces nuestra aplicación se ha cargado. Damos en la opción listar y vemos nuestros 3 contactos que lo habíamos implementado cargados a continuación en nuestra list view. Entonces damos un clic, nos aparece nuestro menú contextual con el título llamar y con la opción llamar. Damos clic en llamar y nos mostrará la interfaz para realizar la llamada telefónica. Como podemos ver, aquí está el número telefónico, ya se carga. Entonces damos en llamar y se realiza nuestra llamada. Entonces, como podemos ver, la llamada se está realizando. Si cancelamos la llamada, nos va a salir el mensaje llamada finalizada. Esto ha sido todo en cuanto al proyecto encargado y muchas gracias.